Como dijo Brent, queremos hablar de la pluralidad divina. Y específicamente cómo queremos tratar de pasar de la idea más básica, que existe tal cosa como la pluralidad divina en las escrituras hebreas, y llegar al vínculo de los atributos, y la persona y los títulos de Yahweh, el Dios de Israel, con otro Elohim en particular. Porque cuando haces eso, cuando eso se vuelve evidente en el texto, lo que van a ver es que a lo largo de las escrituras hebreas había un Yahweh invisible. Y luego había un Yahweh visible también. A veces están juntos en la misma escena. Muchas veces están separados, pero nuevamente, obtienes ambos. Y hay vínculos en los que existe esta dualidad que una vez que sabes qué buscar, se vuelve algo transparente. Así que quiero pasar por eso, va a ser rápido. Puedes obtener las diapositivas, se las enviaré a Brent y él se asegurará de que tengas acceso a todas ellas. Así que vamos a ir a través de esto un poco rápido por el bien del tiempo, pero no te preocupes por eso porque no hay nada de derechos de autor. Todos ustedes pueden tener las diapositivas. ¿Es esto un problema o una solución? Y de nuevo, es muy natural, especialmente si la gente no ha oído hablar de las ideas que van a pensar, ¿es esto un problema para el monoteísmo? ¿Qué hay de Jesús? ¿Qué pasa con la deidad? Una vez más, el pensamiento del Nuevo Testamento. Si afirmo esto en el Antiguo Testamento del que me estás hablando, ¿cómo afecta eso lo que afirmo acerca de Jesús? Diría que las respuestas, de nuevo en forma abreviada, son que Yahweh es un Elohim, pero ningún Elohim es Yahweh. De alguna forma soluciona el problema del monoteísmo. Necesitamos afirmar y notar que Yahweh es ontológicamente único. Solo hay uno de él. Ontología es una bonita y elegante palabra académica para ser. Lo que alguien es. Todos tenemos nuestra propia ontología. Eso que nos hace ser nosotros, si puedo decirlo así. Y Yahweh es único. Así que tenemos que afirmar que no solo por el bien de Shammah. Un pensar del Antiguo Testamento que entre todos los Elohim hay uno que es completamente único. Pero eso se convertirá en un problema cuando esta segunda figura de Yahweh, comience a surgir, porque esa segunda figura resultará ser Yeshua, Jesús. Así que ontológicamente van a ser lo mismo, y necesitan ser lo mismo, son lo mismo. De nuevo, pluralidad divina. Veo como un primer paso de bebé hacia el pensamiento de Dios. Y vamos a empezar a pensar en dos ahora. Todos conocemos este versículo, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay quienes cuando doy esta presentación y piensan, ¿no es esto una violación del Shammah? No lo es. Una vez más, no quiero salirme del tema y divagar. Pero luego, si pasas a la siguiente diapositiva, Juan 1:18. Tienes que preguntarte, ¿cómo podría un judío afirmar el Shammah, escucha, oh Israel, y luego la redacción? Y luego aceptar esto. Nadie ha visto jamás a Dios, el único Dios, que está al lado del Padre. Un momento, ¿un Dios al lado del Padre? Pensé que el Padre era un Dios. ¿Cómo puede haber un Dios al lado del Padre? No solo eso, sino que es el único Dios. ¿Cómo envolvemos nuestras mentes alrededor de eso? Especialmente si somos judíos. Porque nuevamente, el Shammah está en el centro de nuestro pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un judío del primer siglo que está tan comprometido con el monoteísmo, de nuevo, la elevación de Yahweh por encima de todos los dioses, tan comprometido que elegiría la muerte antes que adorar al emperador romano, o a un dios romano o a cualquier dios? ¿Cómo podría esa persona abrazar a Jesús de Nazaret como Dios en la carne junto al Dios de Israel? ¿Hay algún tipo de conflicto?
La respuesta es porque los mismos judíos creían en dos poderes en el cielo antes del periodo del Nuevo Testamento. Lo que quiero decir con eso es esto. Esta trayectoria. Este pensamiento de que había una deidad no es nuevo para ellos. Lo que es nuevo para ellos es la afirmación de que esta persona parada frente a mí, que sé que es de Nazaret, conozco a su mamá y papá. Esta persona parada frente a mí afirma ser esa parte de esa deidad, esa segunda figura de Yahweh que conozco de mi Antiguo Testamento. Esa fue la dificultad. La idea de la deidad no lo era. Es solo la noción de que Él está aquí. Y no solo está aquí porque también estuvo alrededor en el Antiguo Testamento. Pero en realidad pasó por el canal de parto de su madre y nació como un ser humano. Eso fue un gran problema. Eso fue dramático, fue diferente. Entonces, la idea base, estaban familiarizados con eso, y les mostraré por qué. Echemos un vistazo a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y voy a comenzar aquí con los pasajes que sí van a regresar, y les voy a mostrar un libro en caso de que les interese este tema, pueden revisar el material judío. Si tuvieras que mirar la discusión rabínica de cómo piensan acerca de la deidad, como estas dos ideas que los cristianos estaban usando, cómo eso se convirtió en una herejía dentro de la comunidad judía. Si fueras a leer ese material, tu percepción de eso comenzaría en ciertos pasajes. Así que les voy a mostrar algunos de estos. Génesis 19:24. Mira este pasaje. Por supuesto, tengo el nombre divino en mayúsculas. Les daré la oportunidad de leerlo. ¿Hay algo raro en ello? Te daré una pista. El nombre divino aparece dos veces. ¿Y cómo puedes hacer que Yahweh haga llover todas estas cosas de Yahweh? Puedes lidiar con eso, pero se siente un poco extraño. Se siente un poco incómodo. Una vez más, algunas personas notan esto y dicen, me pregunto qué está pasando con eso. Aquí hay otro. Amós 4:11. Esto es un poco más difícil de detectar. He hecho destrucción entre vosotros. ¿Lo viste? El hablante es la primera persona y el hablante es Dios. Entonces, ¿por qué Dios se refiere a Dios en tercera persona? ¿Piensas que eso es gracioso? Este no es el único lugar que sucede. Pero nuevamente, cuando las personas leen el texto con atención, lo miran y dicen, ¿por qué? Esa redacción es realmente un poco extraña. Yahweh refiriéndose a Dios. ¿Qué está pasando aquí? Génesis 22. Esta es la queda. Es muy familiar. Nuevamente, dentro del contexto judío. Si miras esto, Dios probó a Abraham y le dijo, toma a tu hijo, ofrécelo en holocausto. Pero el ángel del Señor lo llamó desde tal y tal, y así sucesivamente. ¿Captaste la frase? Go to the next slide, and then there's some animations here. Wait till this slide is filled up. There we go. Entonces Dios probó a Abraham. El ángel del Señor lo llamó. Él dijo, sé que temes a Dios, pero luego se acaba, no me has negado a tu único hijo. ¿Quién está diciendo que en este pasaje? ¿Quién habla con quién y cuándo? Simplemente tiene este tipo de sensación extraña. Esta mezcla de primera y tercera persona. Así que se están dando cuenta de esto. El libro que mencioné es este. Se llama Dos poderes en el cielo.
Está escrito por un judío. Alan Siegel fue profesor de literatura judía y talmúdica. Murió hace 2 años, creo. Escribió el libro en 1977. Está disponible en edición rústica. Todavía está impreso. Y es un ensayo de cómo era esta idea de 2 poderes en el cielo, 1, parte del judaísmo en la antigüedad. Y 2, se convirtió en una herejía. Alrededor del siglo II, el giro del 100 después de Cristo. Su libro se trata de cómo sucedió eso. Y él era judío, piensa que es una herejía porque era un buen judío. Él sabe a dónde va todo esto. No es tonto. Pero él no lo cree para nada. No acepta a Jesús. Sin embargo, dedicó buena parte de su carrera académica a esta área. En resumen, ciertos pasajes del Antiguo Testamento sonaban al oído como si el Dios de Israel fuera 2. Los rabinos tomaron nota de eso. Estaban familiarizados con estos textos. No les estoy mostrando nada que sea nuevo o que sería nuevo para ellos. La creencia solía ser aceptable hasta alrededor del año 100 después de Cristo, y una de las razones por las que se reaccionó fue porque, si tienes esta idea de la divinidad, eso ayuda a los cristianos a probar su punto. Así que digamos que es malo. Tomemos ese punto de nuestra teología y ahora simplemente lo eliminaremos porque queremos que todos en nuestra comunidad sepan que no queremos pensar de esta manera. Eso no es lo que somos. Si quieres ser eso, entonces tienes que ser cristiano. Hablemos del Antiguo Testamento. Raíces del Antiguo Testamento. Vamos a regresar y tocar algunos pasajes más, de hecho, muchos pasajes. Esto será rápido, así que anímate, no te desilusiones. Comenzaremos con estos 2 temas. La frase del Malak Adonai, ángel del Señor, ángel de Yahweh. Y luego esta cosa o frase referida como el nombre. Empezaremos por ahí. Éxodo 3. Ahora Moisés, por supuesto, estamos familiarizados con este pasaje, la zarza ardiente, cuidando el rebaño, todo eso. Llegas al versículo 2. Va a ver la zarza, se le apareció un ángel de Yahweh, el Malak Adonai, en una llama de fuego de una zarza. Miró, y había una zarza en llamas, pero la zarza no se consumía. Y él dijo, vaya, tengo que ir a ver eso. Tengo que comprobarlo. Cuando Yahweh vio lo que estaba haciendo. Así que hay 2 personajes en la zarza. El ángel está en la zarza. Pero así es Adonai. Así es Yahweh. Mantén ese pensamiento. Ambos están en el monte. Más adelante en Éxodo 23, vemos esta misma figura. Dios hablando a Moisés. Este es Éxodo 23 después del cruce del Yam Suf. Estoy enviando un ángel delante de vosotros. Dios le dice a Moisés. Sé que va a ser un viaje largo, va a haber muchos peligros, pero anímate. Enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Préstenle atención y obedézcanle. No lo desafíes, porque él no perdonará tus ofensas. ¿Por qué? Ya que mi nombre está en él. Pero si le obedeces y haces todo lo que te digo. Si le obedeces y haces todo lo que te digo. Seré enemigo de tus enemigos, etcétera, etcétera. Entonces se destaca este ángel, un ángel en particular, y lo que lo hace diferente es, mi nombre está en él. Mantén ese pensamiento. Ve a Deuteronomio 12. Este tema del nombre aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. Hashem, como bien sabes, es un término académico. Alerta académica. Voy a usar un término académico. Esto es un circunloquio. Es otra forma de decir. Es otra forma de referirse al mismo Yahweh, a su presencia divina. Hashem es el mismo individuo.
Así que este discurso aparece mucho, y especialmente en Deuteronomio. Así elegirá el Señor tu Dios de entre todas tus tribus para su habitación. Él va a elegir un lugar para vivir, para morar, para establecer su nombre allí. Y allí debes ir y debes traer tus holocaustos y sacrificios, diezmos y contribuciones, hasta el versículo 11. Debes traer todo lo que yo te mando al lugar donde el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Mira cómo se usa el nombre aquí. Salmo 20. Que el Señor. Te responderé en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Ahora, el punto aquí no es que si me meto en problemas, solo voy a decir, estoy fuera del atasco. No, toda la idea es que la presencia de Dios, Dios mismo, te protegerá. ¿Quién es ese? Bueno, es Hashem. ¿Cuál es el problema? Hashem, Adonai. Es lo mismo, la misma persona. Y nuevamente, estamos familiarizados con este idioma, pero a menudo no pensamos realmente en lo que estamos leyendo. Algunos confían en carros, otros en caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y es una referencia a Él, a su presencia, a su persona. No solo 4 consonantes. Oye, las 4 consonantes me van a proteger. Si eso es lo que estás pensando, entonces acabas de convertir a la persona de Yahweh en una especie de encantamiento. Vale, no son 4 consonantes, es una persona. Ese es el punto. Segunda de Samuel 6. Me gusta este, es un poco interesante. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada Hashem, por el nombre. Esto es lo confuso. Si vas a algunas traducciones, este versículo lo traducen raro. Leerás cosas como en la Reina Valera, invocado por el nombre de Jehová de los ejércitos. Omitirán el segundo. Literalmente dice, que se llama Shem, que se llama el nombre. El nombre del Señor Dios de los ejércitos, o el nombre que es el Señor Dios de los ejércitos. El arca fue llamada el nombre. ¿Por qué sería eso? Algunos dicen, Yahweh es realmente un objeto de madera. Eso es lo que estoy aprendiendo de este versículo, Él es realmente un objeto de madera. ¿Por qué el arca estaría asociada con la misma presencia de Dios? Esta no es una pregunta capciosa. Porque allí es donde el sumo sacerdote se reunía con él una vez al año. De nuevo, no es una pregunta capciosa. Ellos asociaron ese objeto con la misma presencia divina. Porque ahí es donde se sentó la presencia divina, perdón por el lenguaje. El escabel, el trono, todo este lenguaje, ahí es donde él estaba. Y así podían mirar el objeto y decir, Hashem. La presencia está ahí, ¿dónde más estaría? Isaías 30:27. He aquí, el nombre del Señor viene de lejos. Ahora estamos obteniendo un lenguaje que hace que el nombre suene aún más como una persona. Ardiente es su ira, y denso es su humo. Sus labios. ¿El nombre tiene labios? Es un lenguaje antropomórfico y habla del nombre como si el nombre fuera una persona porque, bueno, Dios es una persona. ¿De qué otra manera hablarías de él? Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor. Les estoy dando el siguiente versículo, todos estos versículos para regresar a Éxodo 23 y decir eso cuando Dios le dice a Moisés. Tiempo para un viaje. Te voy a enviar a esta tierra, ¿sabes de qué hablo? Sé que estás un poco asustado. Está bien, estaré contigo.
De hecho, voy a enviar un ángel contigo. Y solo quiero que sepas eso cuando mires a ese ángel. Cuando lo veas por ahí. Mi nombre está en él. Mi presencia. Mi esencia. ¿Quién y qué soy está en ese ángel? Ese soy yo ahí fuera. Ahora, Dios tiene un problema fundamental. Retrocede un poco. ¿Por qué el Antiguo Testamento hace esto? Bueno, Dios en realidad tiene dos problemas. Uno es, si llego a la gente como realmente soy, morirán. Y eso simplemente anula todo el propósito. Porque realmente no puedo tener una conversación si la gente va a empezar a morirse. Así que tengo un problema. El otro problema es, incluso si no cayeran muertos. Como soy incorpóreo, no tengo cuerpo. ¿Cómo sabrán que estoy allí? Así que si sigues con vida, no podrás detectarme. Hay que hablar. Quiero decir, ¿cómo vas a hacer esto? Por eso es que Dios elige aparecer en formas que se pueden discernir con los sentidos humanos. Para que sepas que está ahí. Y en realidad no es en sí todo lo que Dios es, porque si lo fuera, caerían muertos. Así que es una llama, son nubes. Y a menudo, es un humano. Es forma humana, es este mensajero, es este ángel. Así es como sabes que estoy allí. Estoy en él. Ese soy yo. Es solo para que no caigas muerto. Así es como lo voy a hacer. Hemos resuelto ambos problemas. Sabes que estoy allí, y no vas a morir. Ese es el punto. Dios tiene que ser velado de alguna manera. Deuteronomio 4, tenemos otro pequeño dato interesante aquí. Verso 37. Porque él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Espera, pensé que fue Adonai quien lo sacó. No, es el Malak Adonai quien lo sacó. No, es el Panim. La respuesta es todo lo mismo. Traigo este pasaje para señalar que, mi nombre, he estado diciendo que el nombre es la presencia, la esencia misma de Yahweh. Aquí mismo lo tenemos. Es el Panim. Es decir, así es Dios, y el texto hebreo se refiere a Dios cuando se encuentra directamente con la gente. Moisés. Dios se encontró con Moisés cara a cara, Panim, todo ese tipo de lenguaje. Es Él. Es realmente Él. No es casi como Dios, o casi Dios, o una especie de 99.9% de Dios. Es Él. Realmente es Él. Eso se volverá importante porque llegarás a pasajes en los que, aún no hemos llegado, ambos estarán en la misma escena. Ya hemos visto que ambos están en la misma escena porque uno se refiere al otro. Ya hemos visto eso. Deuteronomio 33 lo vuelve a decir, mi presencia irá contigo. ¿Cuánto más claro puede ser? No es como si Dios dijera, Moisés, si no estás entendiendo esto, si no conoces a Hashem, si no conoces a este ángel, y Panim, si esos tres términos realmente te son claros, bueno, hablemos sobre la ontología divina. Te daré 3 créditos por eso. Nos reuniremos durante 15 semanas y tal vez obtengas un 10, pero necesitas al menos un 7 para liderar. Claro que no. No puede ser mucho más claro con el lenguaje que Moisés podrá comprender. Es realmente Él. Estoy siendo lo más claro posible. Soy yo. Jueces 2. Vas a Jueces 2, y sucede algo realmente inusual. El verso 1, el Malak Adonai, sube de Gilgal a Boquim, y dice, yo os saqué.
Esto es Jueces 2. Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. ¿Quién es el orador? Malak Adonai. Yo os saqué de Egipto. Dije, nunca romperé mi pacto. Espera un minuto. ¿De quién era el pacto? ¿Lo de la zarza ardiente? Sí, pensé que era Yahweh. Sí, lo fue. No te preocupes por eso. Es el mismo tipo. Nunca romperé mi pacto, pero ustedes no me han obedecido. El ángel está usando lenguaje en primera persona, haciendo el punto, y básicamente está diciendo, teníamos este plan, los traje aquí, y lo arruinaron. ¿Alguien recuerda lo que sucede en este pasaje? El ángel dice, esta es mi paráfrasis larga, viajé con ustedes durante 40 años, se levantaban todas las mañanas, me veían todos los días. Corrimos por el desierto escuchándolos quejarse. Y no me fui. Ahora que estamos aquí, en realidad hice lo que les dije que iba a hacer, y ahora están recurriendo a la idolatría. Es hora de que me despida. Así que por primera vez en más de 40 años, van a despertar al día siguiente y él no va a estar allí. Por eso llamaron el nombre del lugar Boquim. Llanto. Él no está aquí. De hecho se fue. Génesis 31. Y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños, los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve, y así sucesivamente. Llegamos al versículo 13. ¿Qué le dice el ángel? Yo soy el Dios de Betel. ¿Recuerdas cuando Jacob huyó de Esaú? Fue a Betel, y sacrificó allí. Yo soy el Dios de Betel. ¿Cuánto más claro puede ser? Este es probablemente mi pasaje favorito del Antiguo Testamento. Esto es demasiado genial para las palabras. Esto es cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José. Si sabes algo de hebreo, te encantará este. Si sabes algo de gramática hebrea. Dice, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Y ahora este es su juramento. Es, Ja Elohim. Siguiente línea. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. De nuevo, Ja Elohim. Hay una línea más. Adivina qué hay en la tercera línea. El ángel. El ángel que me ha rescatado de todo mal. Esto es lo interesante. Que bendiga a estos niños. Estos muchachos en hebreo, eso es una PL, forma verbal singular. Si el escritor hubiera querido asegurarse de que no leyeras mal el texto, que hay más de uno, que necesitamos mantener separados al ángel y a Dios. Podría haberlo hecho aquí mismo. Pero no lo hace. No puedes fusionar los dos más apretados que esto. Que el Dios que hizo esto, el Dios que hizo aquello, el ángel, que haga X y Z. Ese es demasiado genial para las palabras. Jueces 6. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas.
Y el ángel, el Malak Adonai, del Señor se le apareció, y le dijo, el Señor está contigo. Así que se distinguen aquí. Jehová está contigo, valiente guerrero Gedeón. Parafraseando dice, tienes que estar bromeando. ¿Sabes lo que está pasando aquí? ¿Por qué nos pasa todo esto? Y así dice, y Yahweh se volvió hacia él, recuerda, estamos viendo a dos. Yahweh se volvió hacia él, que es una frase curiosa. ¿Está Yahweh encarnado, o no? Yahweh se volvió hacia él y le dijo, ve con esta tu fuerza, y libra a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te he enviado yo? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Yahweh le dijo, había dos. El ángel del Señor lo encontró allí, y decía que Yahweh también estaba allí. Así que supongo que Yahweh está hablando y simplemente está mirando fijamente al ángel, quien no es él, sus labios no se mueven, es como algo de ventrílocuo. Una vez más, es un poco confuso. Porque tienes dos. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Entonces Gedeón le dijo, ahora no sabemos, solo dice él, es ambiguo. Entonces, Gedeón le está hablando al ángel o le está hablando a Yahweh. Si he hallado gracia, claro que sí, la respuesta es sí. No importa, ambos van a escuchar. Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda. Él dijo, está bien, quédate aquí, voy a ir a hacer un regalo. Volveré, pero no vayas a ningún lado. Entonces él dijo, quien quiera que sea, ángel o Yahweh, dice, me quedaré. Entonces Gedeón se los trajo debajo de la encina. Espera un minuto. Trajo el sacrificio a la encina. ¿Quién estaba debajo de la encina? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo comenzó el capítulo? ¿Quién estaba debajo de la encina? El ángel estaba debajo de la encina. El ángel de Dios le dijo, espera un minuto, si Yahweh era el tipo que hablaba. ¿Por qué le trajo el presente al ángel? Toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de su bastón, brotó fuego de la roca, consumió la pequeña ofrenda, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces Gedeón dice, vaya. Ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Yahweh todavía está allí. Todavía está en la escena. Yahweh le dijo, no te preocupes, no vas a morir. Ahora bien, si me revelara a ti sin el ángel, entonces morirías. Ambos están en la misma escena, pero ambos están mezclados y separados. Mi sugerencia es, todas esas cosas confusas entre comillas son deliberadas. Se supone que no puedes hacer una imagen clara. Porque ambos son Él. Él es Él, y no es Él, pero sigue siendo Él. Y es como si habláramos de Jesús. Jesús es pero no es Dios. Él es Dios porque es la misma esencia, pero no es el Padre. No me hagas preguntas como esa. Es el mismo tipo de dilema. ¿Cómo expresas eso adecuadamente? Tengo el mismo problema. Resumen. Hasta ahora, de nuevo, tenemos claros indicios de que está ocurriendo esta dualidad. El nombre es otra forma de referirse al mismo Yahweh. El nombre está dentro del ángel, y el ángel, por supuesto, tiene forma humana. Otras pistas del segundo Yahweh. La palabra.
Génesis 15. Así que hemos hablado del ángel, hemos hablado de Hashem. Ahora vamos a hablar de la palabra, Hadabar. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Te sugiero que cuando tienes visiones, ves cosas. De lo contrario, no sería una visión. No es solo que está escuchando, está viendo. Está viendo la palabra. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Primera de Samuel 3. Este es mi segundo pasaje favorito del Antiguo Testamento. El joven Samuel servía al Señor, nombre divino, en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Mira, ahora pensamos que eso significa que Dios no estaba hablando mucho. Pero, ¿qué dice el resto de la línea? Las visiones no eran frecuentes. La palabra del Señor era rara en aquellos días, no había visiones frecuentes. Hasta el versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, ya saben la historia. Quiere ir a dormir. Oye su voz, Samuel, y se levanta y piensa que es Elí. Y van y vienen un rato. Y luego Elí, por supuesto dice, mira, la próxima vez que suceda. La próxima vez que te suceda, di, habla Señor, tu siervo escucha. Elí sabe de qué trata. Así que esto es lo que leemos. Entonces vino el Señor y se detuvo. Sugeriría que ese es el lenguaje de la encarnación. El Señor vino y se detuvo llamando como las otras veces. Es el mismo tipo, la misma persona. Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla para que tu siervo oiga. Y luego tienen esta conversación que básicamente, solo pensé en venir a ti y decirte que Elí está condenado. Ve al resto del capítulo, versículo 19. Samuel creció, y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor apareció de nuevo en Silo. El Señor se reveló a sí mismo a Samuel en Silo por, o como quieras traducirlo, como la palabra del Señor. Siguió regresando. Pero solo habló con Samuel. Así fue como la gente supo eso. Supongo que Samuel es un profeta porque la palabra del Señor sigue apareciendo allí. Estás pensando en Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con. Juan no se sentó un día y dijo, quiero hacer algo inteligente. Quiero hablar de Jesús, como de una manera diferente. Todos esos otros evangelios son algo aburridos. Tienen comienzos aburridos para hablar de genealogías. Ya fue suficiente de eso. Voy a hacer algo realmente inteligente. Lo está obteniendo de su Antiguo Testamento. No es nuevo. No está inventado. Jeremías 1. Ahora, la palabra del Señor vino a mí diciendo, Jeremías otra vez hablando, antes de que te formara, Jeremías relatando este pasaje, y aquí está el orador, Dios. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Dije, Jeremías ahora es el orador. He aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Entonces el Señor, otra vez, la tercera vez ahora tenemos el nombre divino. Sacó la mano. ¿E hizo qué? Dios no dice, aquí hay una mano, pero no es realmente real. Solo quiero que pienses que es una mano. No, extiende su mano y lo toca.
Este es el Dios de Israel, encarnado, a quien se hace referencia como el Señor. Y en el primer versículo, la palabra. Esta es la palabra encarnada en el Antiguo Testamento. Tal como fue con Samuel y con Abraham. Lo conseguimos con Jeremías aquí, y es aún más dramático porque lo toca. Así que ahora pongo mis palabras en tu boca. Aquí hay otro. Solo estamos repasando estos. El jinete de las nubes, el que cabalga sobre las nubes. Ahora bien, esto requiere una pequeña explicación. Este no es un pasaje bíblico que estás viendo. Es un pasaje del ciclo de Baal, de Ugarit. Y empiezo con esto por esta razón. Todas las cosas por las que hemos pasado, nuevamente, ha sido mi experiencia que todas las cosas que hemos visto que la gente todavía trata de decir, esto no es Dios encarnado. No podemos tener dos Yahweh en el Antiguo Testamento. Es solo Yahweh, y este ser secundario, este ángel, que es menos que Yahweh. No solo no creo que eso funcione con lo que hemos visto hasta ahora, sino que creo que lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para acabar con eso. Pero este simplemente lo destruye. Porque todos en el mundo antiguo sabían que Baal no era un ángel lacayo. Este es un Dios. En la mente de todos, Baal es muy importante. Él es deidad. Él no es uno de estos subordinados. Él es deidad. Manténlo en mente. Uno de los títulos de Baal era, el auriga de las nubes, el que cabalga sobre las nubes. Esta idea de que Baal está allá arriba en el cielo, conduciendo su carroza, mirando alrededor y siendo el jefe o algo así. Así que es un título que se usa para una deidad que todos saben quién es. Te guste o no. Ya sabes quién es. Lo que hacen los escritores bíblicos en 5 ocasiones es que usan ese título. O una redacción idéntica, o una redacción muy parecida, para ese título. 5 veces usan ese título, y lo usan para describir a su propio Dios, el Dios de Israel. Bueno, Mike, ¿es una conclusión que podemos sacar entonces que Yahweh y Baal eran lo mismo? Claro que no. La conclusión que sacaríamos es que el escritor bíblico está capitalizando el hecho de que todo el mundo sabe quién es Baal. Y ahora voy a tomar este título de Baal que todo el mundo conoce, y se lo voy a dar a Yahweh. Y lo que estoy comunicando teológicamente es que Yahweh es el verdadero jinete sobre las nubes. No es de tipo Baal, es Yahweh. Así que estoy telegrafiando, estoy usando un lenguaje que incluso ustedes entenderán. Enclenques adoradores de Baal. Estoy usando un lenguaje que entenderás para que entiendas el punto. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos. Salmo 68. Cantad a Dios, oh reinos de la tierra. Cantad alabanzas al Señor. Cantad al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Salmo 104. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza. ¿Quién hace de las nubes su carroza? Es Adonai. Isaiah 19. So you're still, you must have the Baal cycle memorized. Isaías 19. Un oráculo sobre Egipto. He aquí, el Señor va montado sobre una nube veloz. No es Baal. No sé qué está montando Baal, no sé qué está conduciendo estos días, pero no es esto. Su coche está en el taller y su carro está siendo reparado, o lo que sea. Está incautado. Ahora, todos esos, y este es un texto crucial para el tema de los dos poderes dentro del judaísmo. Todos los que te acabo de mostrar. Estamos vinculando muy específicamente a Yahweh, atando esa frase, esa descripción a Yahweh mismo.
La única excepción en el Antiguo Testamento es este pasaje aquí mismo. Daniel 7, versículos 9 al 13. Comienza, mientras miraba, Daniel dijo que se colocaron tronos. Esa es una reunión del Consejo Divino. Los tronos es plural allí. Los tronos fueron colocados en su lugar. El anciano de días tomó asiento. Sabemos quién es. Él está presidiendo el evento. Su vestido era como la nieve blanca. El pelo de su cabeza era como lana de cordero. Su trono era lenguas en llamas. Solo esta gran escena en el cielo, en medio del pasaje, la corte o el concilio otra vez, como quieras traducirlo, se sentó y se abrieron los libros. Y uno como un ser humano vino con las nubes del cielo. Mira, el jinete de las nubes decidió venir. Espera un minuto, pensé que el jinete de la nube era Yahweh. Así es. ¿Pero no está Yahweh ya en la escena? Correcto. Bueno, entonces tenemos otro aquí. Ese sería el caso. Uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Este es un pasaje crucial. Porque es posible que tú mismo puedas discutir, creo, muy mal con el ángel, y el nombre y la palabra y todas estas otras cosas, pero todos saben quién es el jinete de la nube. No hay escapatoria para este versículo. Por cierto, este es el pasaje que cita Jesús cuando está en juicio frente a Caifás. Cuando Caifás quiere saber quién es realmente. Mateo 26. Siegel, el tipo judío que escribió el libro, Dos Poderes. Hay una cita de Siegel aquí. Daniel describe una escena de entronización celestial que involucra dos manifestaciones divinas. El Hijo del Hombre y el Anciano de Días. Fácilmente puede estar describiendo dos figuras divinas separadas. Sí, Alan, así es. Y tus antepasados lo entendieron. Y realmente les molestó. Después de que apareció Jesús. Era algo que necesitaba ser tratado. Porque dijeron, vamos a perder puntos. Vamos a perder este argumento. De nuestra propia Biblia. Si no hacemos algo. Así que hagámoslo una herejía. Eso suena genial. Minimizamos el tema de la herejía hoy porque, no sé, tal vez somos demasiado independientes, o no tenemos la mentalidad suficiente para la comunidad. Pero eso fue realmente algo poderoso para ser excluido de su comunidad. Era algo serio. Así que de nuevo, resumen, teología del Antiguo Testamento. La teología del Antiguo Testamento incluye la idea de que Yahweh puede estar presente en dos personas, a veces en la misma escena. La teología del Antiguo Testamento también enseña que la segunda figura de Yahweh se representa en forma humana, y a veces físicamente encarnado. Esto suena terriblemente a otra cosa. ¿Qué sería eso? Eso sería cristología. Una pregunta que recibo a menudo. Me dicen, mucho de esto es nuevo para mí. Estoy acostumbrado a pensar en Jesús como el Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo se relaciona esto con esa descripción de Jesús? Es una buena pregunta. El Antiguo Testamento tiene otros hijos de Dios que no eran humanos. Job, uno obvio, el Salmo 82, por supuesto. Entonces, dado que Jesús se identificó con Yahweh, era diferente a los otros hijos de Dios. Así que necesitamos una forma de distinguirlo. Necesitamos una manera de distinguirlo. El Nuevo Testamento hace eso de varias maneras. Uno de ellos es el uso del término monogenes, lo que traducimos torpemente, unigénito.
Hasta el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, se suponía que monogenes provenía de dos palabras griegas. Monos, que significa uno o solo, y genao, que significa engendrar. De ahí la frase, unigénito, poniéndolos juntos. Sin embargo, descubrimientos posteriores confirmaron que esas no eran las partes constitutivas del término. Realmente vino de monos, solo, y del sustantivo griego, gene, que significa clase o tipo. Único en su clase. Único. Monogenes no significa unigénito, significa único. No tiene nada que ver con engendrar o comenzar. Si alguna vez has hablado con un testigo de Jehová, necesitan ver eso. Simplemente están pensando en engendrar, comenzando. ¿Y sabes lo que necesitas como prueba de eso? Ve a Hebreos 11:17. Porque se hace referencia a Isaac en ese pasaje como el monogenes de Abraham. Tiempo de trivia bíblica. ¿Fue Isaac el hijo unigénito de Abraham? No, no lo es. Bueno, entonces, ¿qué significaría monogenes si se usa de Isaac? Significa que Isaac es único. De alguna manera. ¿Y sabes cómo es único? Él es el hijo de la promesa. Él es el hijo de Sara. Por eso es monogenes. Porque Abraham tenía otros hijos. Ahí está Ismael. E incluso Ismael nació primero. Si realmente realizas una búsqueda de monogenes, verás que único realmente funciona mucho mejor. El resumen. El lenguaje de unigénito habla de la singularidad, no del punto de origen. Dado que Yahweh era único, y Jesús se identificaba con único, el término era algo importante. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a Jesús como monogenes, están pensando, Jesús es Dios en la carne. Así que hay otros hijos de Dios en el Antiguo Testamento y los judíos probablemente no lo olvidarán. Entonces, ¿cuál es la mejor manera en que podemos describir lo que estamos pensando? Hijo de Dios, pero diferente a los demás. ¿Qué tal simplemente decir que es único? Y luego podemos tomar eso y combinarlo con otros argumentos acerca de Jesús, como la palabra. Y en Juan 17 cuando ora y dice que ha recibido el nombre del Padre. Y en Judas 5, cuando es Jesús quien saca al pueblo de Egipto. ¿Jesús sacó al pueblo de Egipto? Según el libro de Judas. Pensé que era el ángel. Pensé que era la presencia. Pensé que era Yahweh. Sí, sí, lo era. Estas cosas no son casuales. Están telegrafiando ideas a través de lo que están escribiendo. ¿Qué pasa con el Espíritu? Cerraremos con esta teología del Nuevo Testamento. Diría que una deidad de dos personas parece bastante clara en el Antiguo Testamento. Pero de nuevo, en cierto modo vivo con esto. Esta es una de esas cosas que domina mi pensamiento. ¿Qué tal una Trinidad? ¿Qué hay de tres? ¿Qué pasa con el Espíritu? Una vez que conoces las estrategias que usaron los escritores del Antiguo Testamento para transmitir la idea de dos Yahweh, que por supuesto es de donde obtenemos la idea de los dos poderes del judaísmo. Una vez que sabes cómo lo hacen, puedes detectar ciertos pasajes donde se usan estas mismas frases y palabras del Espíritu. Es un poco interesante. Los escritores del Nuevo Testamento luego reutilizan todo este material. Reutilizan pero aún dos, pensando en el Antiguo Testamento para vincular el Espíritu con Jesús y Dios el Padre. Deja que te dé algunos ejemplos. Tenemos aquí Isaías 63, versículo 7.
Y he coloreado los términos por razones específicas para que se destaquen. Este es Isaías 63, versículo 7. Y luego el Salmo 78 a la derecha es un paralelo. Voy a comenzar con Isaías y mencionaré por qué tengo el Salmo allí. Las misericordias del Señor recordaré. De nuevo, Yahweh, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel, etc. Se habla de nuevo de su liberación. Llegas al versículo 9. En todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia. Nota cómo combina los dos, el ángel y la presencia. El ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su compasión nos redimió. Los lleva por el desierto, por todas las quejas, por todos estos episodios que todos conocemos. Pero se rebelaron, y contristaron a su Espíritu Santo. ¿En serio? ¿Qué hace el Espíritu ahí? Se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por lo tanto, se convirtió en su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde está el que lo sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu? Bueno, espera un minuto, pensé que Dios puso al ángel en medio. ¿Está tan confundido Isaías? No, no está confundido. Si miras el Salmo 78, este es un pasaje paralelo. Si lees todo el Salmo, escogí 2 versículos por los verbos lemas aquí, revelado y entristecido son las mismas palabras hebreas que en el Salmo 78. Pero mira lo que sucede en el Salmo 78. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez, y afligieron al Santo de Israel. Si comparas estos dos, alinea el Espíritu con Dios. Y en Isaías 63, tienes al ángel fusionado con el Espíritu. Eso es pensar en 3. Eso es, perdón por el juego de palabras, triangulación. Eso es lo que es. Una vez más, los escritores y lectores del Nuevo Testamento no son medio ingeniosos. Conocen el texto extraordinariamente bien. No están sentados allí pensando, Dios mío, los judíos tienen una divinidad de 2 personas, no queremos eso, necesitamos algo diferente. Bueno, arrojemos a alguien más. Entonces podemos decir que tenemos uno más que ustedes. No, lo están entendiendo. Están obteniendo las trayectorias de pensamiento de su Antiguo Testamento. No lo están inventando. Ezequiel 8. Ezequiel 8. Entonces miré, y he aquí, una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor. ¿Dónde hemos visto eso antes en Ezequiel? Capítulo 1. Específicamente, el hombre sentado en el trono, ese sería Dios. Pero aquí hay alguien que parece un hombre. Y extendió algo semejante a una mano. Seguro debe haber estado leyendo Jeremías. Extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, ¿y quién me alzó? El Espíritu. Así que tenemos una deidad encarnada del capítulo 1. También tiene forma humana en el capítulo 1. Aquí lo tenemos descrito como un hombre en el capítulo 8, y es el Espíritu. Vaya, están tan confundidos. Solo necesitaban un buen profesor en ese entonces. Verso 5. Y él me dijo, Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar. Está viendo el templo. Si bajas un poco. Está oculto aquí, pero leeré el resto. Hijo de hombre, ¿ves lo que están haciendo? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. De nuevo, tienes a Dios, tienes la encarnación, tienes el Espíritu. ¿Cuál es?
todo lo anterior. Como los exámenes. Todo lo anterior. Ahora, de nuevo, si estás pensando en estos modos, hablemos del Nuevo Testamento antes de terminar. En el lado izquierdo. Lo que está pasando en el Nuevo Testamento es que ellos saben lo que está pasando aquí en el Antiguo. Esta columna es del Antiguo Testamento. Tienes a Yahweh, el Yahweh invisible. Tienes una segunda figura visible de Yahweh, y la tienes conectada con el Espíritu. En el Nuevo Testamento, tenemos a Dios el Padre, y tenemos a Jesús y al Espíritu. Los escritores del Nuevo Testamento, para telegrafiar el hecho de que tenemos una correspondencia aquí, en estos pasajes, Hechos 16, Filipenses 1:19, Romanos 8, Primera de Pedro 1:11, miren las frases que se usan. El Espíritu de Jesús. Si los cristianos están pensando, realmente puedo ver esa deidad de dos personas aquí, nuestros amigos los judíos están hablando de dos poderes en el cielo, sabemos lo que son. Y ellos están usando la divinidad de dos personas aquí. Y luego están vinculando el Espíritu a Jesús, quien es Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, es lo mismo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios no envió el Espíritu de Dios a nuestros corazones. Envió el Espíritu de Jesús a nuestros corazones. Una vez más, no le importa al escritor del Nuevo Testamento qué sustantivo elige. Todos son intercambiables. Cuando escriben cosas como esta, ellos saben que es consistente con su Antiguo Testamento. No tendrían un problema si están aceptando el Antiguo Testamento como canónico, como sagrado, y contradice la mitad de lo que están escribiendo en el Nuevo Testamento. ¿No sería eso un problema? ¿No los haría parecer un poco esquizofrénicos, o simplemente tontos? Lo están sacando de alguna parte. Cuando entiendes los dos pero uno, como se revela eso en el Antiguo Testamento, puedes detectar cuando el Espíritu entra en la conversación de la misma manera. Y de nuevo, te mueves de una dualidad. El ángel es, pero no es Yahweh. Él es Yahweh, Él es la presencia, Él es todo esto, pero ahí está Yahweh. Todavía están separados. Tú sabes lo que está pasando, y luego el Espíritu entra en él. Esto es exactamente lo que están haciendo en el Nuevo Testamento con Jesús. Refiriéndonos de nuevo a la segunda potencia, el Antiguo Testamento 2, pero 1, 2 Yahweh. En los tiempos del Nuevo Testamento equiparan al Espíritu con el segundo Yahweh. El resultado es que obtienes 3. Quiero hacer otro comentario solo para atar un cabo suelto. Los mencioné muy brevemente, pero quiero mencionarlos nuevamente solo para que entiendas la idea. Los escritores del Nuevo Testamento están tratando de vincular deliberadamente a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento y al ángel, porque ambos son Yahweh. Entonces, por un lado, Pablo, y él no es el único que lo hace. Pablo citará el Antiguo Testamento. Tendrá algún pasaje que diga, Yahweh dijo esto o aquello y lo otro, y luego lo citará en su escritura cuando esté escribiendo, y luego tomará la parte de Yahweh y escribirá, Curios, el Señor, o Cristos, o Jesús. En realidad lo hacen, citarán el Antiguo Testamento. Luego intercambiarán un nombre o un título asociado con Jesús. Eso es telegrafiar la teología. Para el escritor, son lo mismo. También hacen eso con el ángel. Mencioné Juan 17. Mencioné el libro de Judas. Por supuesto que sabemos acerca de Juan 1:1 con la palabra. Y cerraré con la escena con Caifás en Mateo 26. Jesús está siendo juzgado y Caifás ya se cansó. Y él dice, ya déjate de rodeos. Dinos quién eres. Y luego Jesús cita a Daniel 7. Y leemos eso y pensamos que Jesús está tratando de hacerse listo.
le va a dar un acertijo a Caifás. Eso será chistoso, eso lo irritará. Él dice, ¿quieres saber quién soy? De aquí en adelante, veréis al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes, con gran gloria. ¿Eso responde tu pregunta? Ahora Caifás sabe instantáneamente lo que acaba de escuchar. Acaba de escuchar a este hombre parado frente a él, afirmando ser el jinete de la nube, la segunda figura de Yahweh en Daniel 7. ¿Y sabes por qué sabemos que Caifás recibió ese mensaje? ¿Qué hace Caifás? Él rasga sus vestiduras y dice, esto es una blasfemia. Ya no tenemos necesidad de testigos. Sáquenlo. Él sabe instantáneamente lo que Jesús está diciendo, y por supuesto, Jesús también lo sabe. ¿Quieres saber quién soy? Resuelve esto. Ponte tu gorra de pensar, Caifás, porque te lo voy a decir. Y es literalmente el final de la conversación. Y es el final de él. Entonces, nuevamente, debes pensar de nuevo en estos modos para captar algo de eso, porque algunos de ellos parecen cosas desechables que nos pasan desapercibidas, pero no lo son. Hay mucho ahí. Así que despacio. Echa un vistazo con cuidado. Y encontrarás algo de esto.